Muy bien, aquí estoy para continuar con esta segunda parte de todos los highlights que pude obtener de 13 entrevistas, 5 horas de video de Lu Elizondo, ¿sí? Con diferentes reporteros e investigadores. Todo lo relevante que dice que viene de su libro, que fue aprobado por el Pentágono y que hoy día pues significan muchas llaves para abrir puertas de investigación que pueden ser sumamente trascendentales para lo que el desarrollo de los seres humanos implica. Entonces voy a continuar con los puntos que le obtuve de estas entrevistas. Por ahí está el video de la primera parte, no se lo pierda. Y continúo yo con los diferentes puntos que mencionó Lu Elizondo en las diferentes entrevistas. Otro punto dice, menciona Lu Elizondo que dentro del Pentágono y de la comunidad de inteligencia está esta camarilla, ¿sí? Y que ellos han estado bloqueando lo que pueden hacer los investigadores dentro de las Fuerzas Armadas en cuanto a los ovnis. Menciona que sus jefes, o sea, los jefes de Lu Elizondo, lo denunciaron como criminal por haber hecho públicos 3 videos ya conocidos, el del gimbal, el del Tic Tac y el del Go Fast, todos grabados por aviones caza F-18 de la US Navy en Estados Unidos, reconocidos por el Pentágono. Entonces, sus jefes le denunciaron como criminal por haber hecho públicos estos 3 videos ya conocidos, pero al final la investigación criminal en su contra fue desechada cuando se demostró que estos videos no estaban clasificados, ¿sí? O sea, ¿ustedes creen que las personas que denunciaron a Elizondo no sabían que esos videos no estaban clasificados? Por supuesto que lo sabían. Lo que estaban haciendo era tratar de intimidar a Lu Elizondo. Otro punto. Menciona Lu Elizondo que escuchó testimonios de pilotos militares e inclusive de personal en tierra asignados a alguna instalación militar, quienes están entrenados para identificar cualquier tipo de aeronave e inclusive pueden identificar correctamente la silueta de un avión MiG a la distancia con solo algunos segundos de visión. Esta es la capacidad que tienen estos testimonios de testigos militares, ¿sí? Que son calificados, perfectamente calificados, ¿no? Y bueno, estos testimonios no solo eran corroborados por muchos testigos, sino que iban acompañados por imágenes de radar y cámaras infrarrojas. Elizondo afirma, y está seguro, que en un jurado toda esta evidencia tendría como consecuencia llevar al punto mucho más allá de una duda razonable, ¿sí? Como lo hacen en los juicios normalmente, ¿no? En una corte. Se presenta toda la evidencia que te lleva más allá de una duda razonable a sustentar una hipótesis de un asesinato, por ejemplo, y con base en eso el jurado determina el grado de culpabilidad o de inocencia de una persona acusada, ¿no? Entonces, Elizondo dice, tanta evidencia tan sustentada y abrumadora te lleva más allá de una duda razonable en cuanto a la realidad del fenómeno que se está observando. Otro punto que mencionó Elizondo, dice Elizondo que en todo su historial militar y personal, en ningún momento había siquiera pensado en que los ovnis existieran, no se había interesado para nada en ello, no sabía nada al respecto, y que gracias a eso fue reclutado para investigar científica y objetivamente todos estos reportes que existían del personal militar. Dijo que para él no hubo precisamente un momento en particular en el que él abriera los ojos a que el fenómeno era real, sino que fue un proceso gradual. Mencionó que si acaso hubo una reunión que estuvo Elizondo, promovida por el empresario Robert Bigelow, que ya sabemos su reputación en cuanto a millonario, que financió mucha de la investigación en el rancho Skinwalker y en otras zonas de alta frecuencia de incidentes paranormales y ovnis. Y dice Elizondo que él asistió a esa reunión con Robert Bigelow y que también había otras personalidades, ¿sí? Asistió un militar de alto rango de Brasil, quien abrió unas carpetas y les mostró a los asistentes a esa reunión de alto nivel una serie de evidencias, incluidas fotografías e informes militares y médicos, sobre un incidente en Brasil, del que tengo un video en mi canal que se llama el incidente de Colares, en Brasil,
en donde los ovnis atacaban a la población civil, ¿sí? Recuerda Elizondo que después de ver la evidencia que llevaba el militar de alto rango de Brasil, salió de la reunión, se rascó la cabeza junto con otros y pensó, y cito, ¿con qué estoy lidiando? Esto no es la cobertura de algún programa secreto, esto es real. Cierro la cita. En otro punto, Elizondo menciona que él estaba enterado de incidentes de casi colisión en el aire entre ovnis y aviones caza norteamericanos, en que en al menos uno de ellos el ovni vino de frente a la formación cerrada de varios aviones militares cazas F-18 que se tuvieron que separar así de improviso para no chocar con el objeto. Imagínese usted. Y que hubo incidentes en donde se percibía algún tipo de provocación en que los ovnis se acercaban deliberadamente a los aviones militares, no para golpearlos, pero sí aparentaban querer demostrar que ellos tenían capacidades extraordinarias mejores que las de los humanos. Describe, a manera de ejemplo, un incidente que se dio de la siguiente manera, y se lo voy a describir tal cual lo dijo Lou Elizondo. Imagínese usted que hay un piloto que va volando en su avión, va viendo los instrumentos y va viendo al frente, ¿sí? Observa una imagen en el radar de algo desconocido, ¿sí? La ve en el radar, pero no la ve visualmente, y se oye el diálogo entre el piloto y la gente de tierra, en donde pues el piloto dice, oye, pues es que estoy viéndolo en el radar, pero no lo puedo ver visualmente. Y en una de esas que voltea hacia los instrumentos y luego voltea otra vez, el objeto pasa muy rápido, ¿sí? A escasos 4.5 metros de distancia de la cabina. Es un objeto en forma de cuña, como diamante, ¿sí? Metálico, que no tiene alas ni propulsión ni nada, ¿sí? Y que pasa a 4.5 metros de la cabina del piloto. Por supuesto que en la grabación de audio de tierra se puede escuchar claramente las maldiciones que dice el piloto cuando ve pasar eso tan cerquita de su aeronave, ¿no? Imagínate, es el riesgo de una colisión y caes a tierra y te mueres, ¿verdad? O sea, es difícil vivir una experiencia de esta naturaleza cuando estás tenso al mando de un avión de este tipo, ¿no? En Estados Unidos. Otro punto, describe Lou Elizondo cómo la identificación de los 5 observables que ellos definieron en el programa secreto de ovnis del Pentágono permitían clarificar cuando un objeto reportado por pilotos y los datos de los instrumentos significaban que algo era anómalo o no, ¿sí? Y aquí les recuerdo los 5 observables y el sexto que se añadió después, que Elizondo identifica como consistentes en todos aquellos fenómenos anómalos ovnis. El primero, antigravedad. El segundo, aceleración instantánea, que físicamente es casi imposible la aceleración instantánea. La hipervelocidad, más de 5,000 kilómetros por hora, ¿sí? La baja observabilidad, que lo ves en el radar y no lo puedes ver visualmente, o lo ves visualmente y no está en el radar, o le tomas una foto y no sale. O sea, a eso se refiere la baja observabilidad. Y el hecho de que sean transmedio, es decir, pueden ir del espacio a la atmósfera y de la atmósfera al mar, sumergirse, y luego salir y regresar a la atmósfera y al espacio sin mayor afectación física. Esas son las cinco observables que definieron en el Pentágono en estos programas secretos de identificación de ovnis: antigravedad, aceleración instantánea, hipervelocidad, baja observabilidad y trayectorias transmedio. A estas 5 recientemente se le agregó una más, que son afectaciones a seres humanos en su biología, ¿sí? Entonces, es evidente que estas capacidades están lejos de las capacidades humanas. Otro punto, Elizondo describe cómo en algunas ocasiones los testigos hablaban acerca de que los objetos tenían ventanas, ¿sí? Y aquí yo le puedo hacer inclusive algunas referencias personales, pero continúo con lo que dice Lou Elizondo. Lou Elizondo hace la aclaración de que no se pueden tomar estas descripciones como ventanas literalmente, ya que muchos ovnis ni siquiera tienen una cabina visible. Pues ¿cómo van a tener ventanas, verdad?
¿sí? Entonces no tienen visible alas ni algún sistema de sustentación o propulsión, etcétera. No se les ven remaches o divisiones en el fuselaje, por lo que describirle como ventanas parecía más bien el intento por describir algo que nunca habían visto y que su mente solo podía interpretar como ventanas. ¿Sí? En algunos casos, algunos ovnis, por ejemplo el de mi madre, que testigó mi madre y mi tía, en este caso en particular, pues aparecían algo como ventanas, pero no sabían si era una luz del fuselaje o era una luz interior y salía por la ventana. Entonces no hay manera de describir algo que nunca has visto, que no puedes explicarte. Lo único que haces es relacionarlo con lo que sí conoces. Entonces cuando la gente dice tenía ventanas, pues hay que tomarlo con reserva, porque igual y no necesariamente eran ventanas, así no lo parecieron, ¿no? Otro punto, que los militares sabían que el origen de los ovnis no podía ser de un adversario, porque ellos usaban los mismos instrumentos en época de guerra y para espionaje con los que estaban registrando estos ovnis en su momento. Evidentemente no eran ni de Estados Unidos ni de sus adversarios. Durante los videos y registros de instrumentos y sensores de espionaje en países adversarios, aparecían regularmente ovnis durante las misiones de espionaje. Esa evidencia existe, ¿verdad? Y esto me lleva al siguiente punto que dijo Lou Elizondo. Elizondo dice, existen cientos y cientos de videos, muchos de ellos mucho más convincentes que los 3 que se han hecho públicos y que fueron reconocidos por el Pentágono, el Gimbal, el Tic Tac y el Go Fast, ¿sí? Elizondo lo sabe, algunos de ellos de satélites, otros de naves, de aviones, etc. En otro punto menciona Lou Elizondo que Chris Mellon le comentó en alguna ocasión que cuando estaba en funciones como subdirector de inteligencia de defensa de 2 presidentes norteamericanos, ¿sí? El nivel que tenía Chris Mellon no es para menos, él le preguntó directamente a un funcionario de muy alto rango en el Pentágono, Mellon se lo pregunta, si estaban investigando ovnis. Y este funcionario de alto rango del Pentágono le respondió categóricamente que no. Al saber después Christopher Mellon, precisamente por el artículo del New York Times y del testimonio de Lou Elizondo, que efectivamente existía un programa secreto de recuperación de ovnis y de ingeniería inversa, se molestó muchísimo, muchísimo. Y Elizondo dice que probablemente esa molestia de que él preguntó directamente y no le informaron, cuando él tenía las credenciales de autorización para estar enterado, ¿sí? Elizondo cree que esa molestia es la que motiva hoy día a Chris Mellon para estar participando y haciendo las gestiones para una divulgación ovni por parte del gobierno. O sea, yo me imagino lo que ha de haber sentido Christopher Mellon cuando él preguntó específicamente sobre estos programas a un funcionario de alto rango, teniendo él los niveles de autorización para estar enterado y que le dijeran mentiras, pues a él le encargo, ¿no? Elizondo en una de las entrevistas, si mal no recuerdo, creo que con Joe Rogan, muestra un documento antiguo. En ese documento, y ahí lo leyeron los párrafos y lo mostraron en la pantalla, se describe cómo una serie de fenómenos inexplicables se estuvieron presentando en los cielos de Nuevo México durante 18 meses continuos, y algunos de los casos en proximidades de instalaciones militares sensibles. Este documento también destaca que los avistamientos han sido reportados por personas de alta credibilidad, nivel de confianza y entrenamiento. Y el documento dice, tales como científicos, agentes de la Oficina Especial de Investigaciones, pilotos civiles y militares, inspectores de seguridad militar asignados en Los Álamos y personas de diferentes ocupaciones, y dice el documento, tal cual, cuya credibilidad no es cuestionada. Este documento es un documento oficial militar desclasificado que reporta los incidentes entre 1948 y 1950 y fue fechado el 25 de mayo de 1950. ¿Cuáles drones había en 1950? ¿Sí? ¿Cuáles
objetos tenían la capacidad de hacer lo que hacían estos objetos en 1950 si ni siquiera tenemos esa tecnología hoy día? 18 meses continuos sobre instalaciones militares sensibles, testigos de primer nivel y de alta credibilidad y confiabilidad. ¿De qué estamos hablando? En 1950, por Dios santo, pues, ¿qué más pruebas quiere, verdad? Menciona Elizondo que era una época en que apenas habíamos roto la barrera del sonido y que nuestros aviones no tenían más que la tecnología necesaria para volar y no eran supersónicos. Dice Elizondo que hay más documentos que han sido desclasificados, algunos otros que él ha visto no están desclasificados aún, que describen desde esas épocas, estamos hablando de los 50s, naves capaces de hacer cosas que no hemos podido replicar ni con la tecnología actual. Se lo decía hace un momento. En esa época, en los 50s, China estaba en medio de una hambruna y Rusia apenas estaba trabajando para tener su propia bomba atómica. ¿Qué iban a tener naves sobrevolando instalaciones militares en Nuevo México? Por el amor de Dios, ¿verdad? Y hace una analogía a Elizondo, que describe todos estos despliegues de tecnología en una época en que nosotros no teníamos nada que se le acercara siquiera, y dice, era como abrir por primera vez la tumba del rey faraón egipcio Tut, allá por 1920, y encontrar un jet a reacción 747 completamente ensamblado y listo para operar y volar. De ese tamaño es lo absurdo de estos reportes y evidencias de esa época. Menciona también Elizondo que hay muchos más reportes y algunos videos de la época inclusive, no solo de Nuevo México, sino de otros muchos lugares en Estados Unidos, con instalaciones militares inclusive, y también del mundo. En otro punto, Elizondo muestra otro documento oficial del gobierno, desclasificado y ya verificado, que es del director de la Oficina Federal de Investigaciones, Edgar Hoover, en que se describen en ese documento discos voladores sobre una instalación en que se estaban fabricando bombas atómicas. El documento está fechado en 1952. Menciona que existen muchos más documentos de este tipo. En otro punto, Elizondo menciona que a él la indicación que le dieron no fue enfocarse en reportes antiguos. Evidencia o reportes antiguos no eran la materia de su estudio. Sus superiores querían que él tuviera un enfoque sobre si los ovnis eran una amenaza actual, ¿sí? Por lo tanto, lo que sucedía en el pasado, pues no era de su interés profesional en esos momentos que tenía que estudiar el fenómeno ovni, ¿sí? Sus superiores insistieron en que querían saber si estos ovnis de la actualidad eran una amenaza a la seguridad nacional. Por tanto, pues toda esta evidencia y reportes antiguos realmente pues Elizondo no puede abundar mucho en ellos, y lo que compartió fue a manera de ejemplo, pero él sabe que existen muchos más, inclusive videos. En otro punto, Elizondo menciona que tanto China como Rusia han mostrado mucho interés en que se investigue el fenómeno ovni. Inclusive hay registros de incidentes en esos países y publicaciones en que, por ejemplo, China quiere que la ONU investigue el fenómeno a nivel mundial. Imagínense, lo dijo Elizondo, ¿sí? En las entrevistas. Describe cómo en Bariloche, Argentina, cuando estuvo de visita ahí, que le recuerdo que Elizondo ha estado haciendo diferentes tipos de viajes por diferentes países, hablando del tema OVNI, por cierto, ahí en Argentina, en Bariloche, pudo visitar un lugar que se llama Miranda, así le pusieron, como tipo mirador, en que la frecuencia de avistamientos de ovnis es sumamente alta desde hace décadas. Yo sé que no nada más en Argentina, también en Brasil, algunos casos Perú, sobre todo también Chile, en Sudamérica, hay lugares que son de alta frecuencia de avistamientos de ovnis, ¿sí? Otro punto, Elizondo dice que es necesario investigar con más recursos a nivel mundial el fenómeno ovni, y que habla del caso de Estados Unidos, por ejemplo, que tienes a un exdirector de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, a un exdirector de la CIA, John O'Brien, así como al menos 2 expresidentes, Clinton, Reagan, Gerald Ford, ¿sí? Inclusive Obama, diciendo que sí hay algo ahí que investigar y que esto debe ser investigado a fondo y abiertamente. Adicionalmente tenemos una larga lista de
personal de la CIA, por ejemplo, diciendo cosas extraordinarias, personal de la Fuerza Aérea, funcionarios de inteligencia de defensa, congresistas. Entonces, este tema, si usted no se ha interesado en él, de verdad no sé qué está pensando, pero es interesantísimo. En otro punto, Elizondo menciona que a fines de los 60, con la Guerra Fría, en que había estos radares que detectaban misiles intercontinentales, etcétera, y que a pesar de las diferencias entre las naciones, había un acuerdo explícito y, ojo, documentado en un memorándum que decía que si se veía en el radar algo que surgiera del horizonte en la dirección de ambos países, antes de oprimir el botón rojo para responder a una amenaza nuclear, hicieran una llamada para corroborar, porque podría ser un ovni y no un misil, y asegurar que estos ovnis no provocaran la Tercera Guerra Mundial por equivocación. Les recuerdo que en la práctica esto ya pasó, esto no lo dijo Elizondo, se lo digo yo. En Ucrania, en la década de los 80, cuando un ovni activó un misil nuclear en una base militar rusa en Ucrania, dado que los códigos para activación estaban en Moscú y no los tenían en la base de Ucrania, la gente de la base de Ucrania no tenía conocimiento de estos códigos. Hablaron a Moscú para advertir el riesgo de lo que estaba pasando, y Moscú les dijo que debían de hablar a Estados Unidos para avisar: hey, no somos nosotros, porque Moscú no los había activado, los había activado un ovni. ¿Sí? Entonces, este tema es un tema importante. Hay un memorándum en plena Guerra Fría que dice: Rusia, Estados Unidos, si en sus radares aparece lo que parece ser un misil intercontinental y ustedes lo pudieran interpretar como un acto de guerra del país adversario, primero llámenos para estar seguro que es un misil y no es un ovni, porque pueden malinterpretar un ovni en el radar y creer que es un misil intercontinental. Existe un memorándum al respecto, lo dijo Lu Elizondo. ¿Sí? Entonces, yo no sé qué más quiere usted, ¿verdad? Pero para mí esto es increíble. Otro punto, Elizondo describe un video que contó varias historias, pero hay varias que le comparto aquí. Describe un video bastante convincente de un ovni que fue tomado por una plataforma de muy alta resolución en Estados Unidos, que muestra cómo un ovni submarino pasa cerca de una plataforma petrolera, y él describe del tipo Derrick, que son grandes, ¿sí? En donde se observa que el ovni submarino es más grande que la plataforma. Hay que recordar que estas plataformas son casi del tamaño de una pequeña ciudad, ¿verdad? Podría alcanzar inclusive 200 metros, ¿verdad? De tamaño. Y este ovni era más grande que la plataforma, era submarino y estaba viajando debajo del agua a una velocidad que oscilaba entre los 850 y los 1000 kilómetros por hora. Debajo del agua, casi del tamaño de la velocidad de un F-18 o un F-22, ¿sí? O sea, es impresionante, casi estamos hablando que es más de la velocidad del sonido. Debajo del agua, más grande que la plataforma. ¿De qué estamos hablando? Otro punto, Elizondo explica, y lo hace de manera muy detallada, ahorita voy a tratar de transmitirle estos detalles, que la capacidad transmedio de los ovnis, esta que les permite ir del espacio a la atmósfera y de la atmósfera debajo del mar y de regreso, sin mayor afectación física, es algo que las naves humanas no pueden igualar. La ingeniería para transitar en cada medio es diferente al del otro medio. O sea, la ingeniería para volar no es la misma que para estar debajo del agua o para ir al espacio, ¿sí? Y pone ejemplos. Dice, un avión anfibio, por ejemplo, tiene un diseño que le permite volar y acuatizar, pero no sumergirse. Sin embargo, no tiene todas las capacidades de un avión propiamente como tal, por el diseño, ni tampoco tiene todas las capacidades de un navío. Es decir, sus capacidades no son las mismas que una nave especial para un medio en particular de aire o de agua. ¿Sí? O sea, hace las dos cosas, pero no tiene nada de competitividad en su desempeño.
O sea, su desempeño no es como el de un avión o como de un barco. Puede volar y aterrizar en el agua, nada más, ¿sí? Pero no espere que haga lo mismo que un avión y que un barco, por ejemplo, ¿no? Y también habla, en otro ejemplo, del transbordador espacial. Usted recordará estos transbordadores espaciales que eran como unos avionzotes grandotes, que era un cohete, los llevaba al espacio y luego reingresaban a la atmósfera para terminar aterrizando en alguna pista en Estados Unidos. Dice Lu Elizondo, los transbordadores espaciales, ¿sí?, son capaces de estar en el espacio, pero al ingresar a la atmósfera realmente se convierte como un ladrillo. Es muy difícil de sustentar en el aire y mucho menos de maniobrar. Recordará usted que básicamente su trayectoria era descendente hasta que aterrizaba. O sea, los cálculos ahí de los ingenieros, poquitos ajustes en la trayectoria, pero realmente era un ladrillo volador que estaba ingresando a la atmósfera, ¿no? Entonces, entienda usted esta parte, ¿sí? Para poder ir de un medio a otro sin afectación y con un alto nivel de desempeño en capacidades extraordinarias de velocidad y de maniobrabilidad. Estamos lejos de igualar a los ovnis, lejos, ¿sí? Entonces, las capacidades de desempeño de los ovnis en cualquier medio hoy día, y que lo pueden hacer de la misma manera en el espacio que en la atmósfera, en el aire, que debajo del mar, es imposible que los seres humanos los podamos igualar, ¿sí? Eso lo comenta Lu Elizondo. Comenta también que la única explicación para un sistema de propulsión y sustentación que permitiera todas estas capacidades sin el efecto físico correspondiente, ¿sí?, los científicos dicen que sería una burbuja espacio-tiempo. Es decir, el sistema de los ovnis crea una anomalía deformando el espacio-tiempo, contrarresta la gravedad y aísla cualquier objeto que tenga esta burbuja respecto a su entorno físico, permitiéndole así poder tener estas capacidades sin comprometer la estructura física y el desempeño del objeto. La única manera de que puedan tener todas estas características que se han observado es que ellos tengan un sistema de propulsión y sustentación basado en una burbuja espacio-tiempo, ¿sí? Describe Lu Elizondo cómo estos ovnis tienen una fuente de energía que, con base en cierta frecuencia, interactuando con metamateriales que conforman la nave, crea un cierto tipo de piel fuera de la nave, aislándola del entorno, ¿sí? Es la burbuja, creando precisamente esta anomalía de espacio-tiempo deformado, en el que dentro ellos pueden interactuar sin afectaciones del exterior. Y describe esta propulsión warp que ya conocemos de Alcubierre, en el que dice: si te quieres transportar en una dirección, comprimes el espacio-tiempo al frente del objeto y lo expandes el espacio-tiempo detrás. De inmediato estás en tu destino. Es como si tuvieras que ir de esta ubicación a esta ubicación y dobla la hoja. O sea, ni siquiera tienes que hacer todo el recorrido, simplemente ya estás allá. Algunos testimonios, esto no lo dijo Elizondo, se los digo yo, algunos testimonios hablan de que pareciera que los objetos, cuando los están videograbando, están en una ubicación física, de repente desaparecen y aparecen en otra, ¿sí? O sea, se transportan aparentemente con este tipo de propulsión, que es la propulsión warp, propuesta por Alcubierre, este científico mexicano de mucho prestigio. Por ahí le he compartido algunos videos en las redes. Entonces, esta sería la única explicación que hasta el momento nuestra ciencia humana puede identificar respecto a un sistema de propulsión y sustentación que permita todas estas capacidades que se han observado en los ovnis. Imagínense lo que significa, ¿no? Sería maravilloso poder llegar a investigar más al respecto. Ya estoy por concluir, estoy en los últimos puntos. Elizondo describe también cómo en una conversación con un alto oficial de la US Navy le dijo que frecuentemente estaban registrando en los instrumentos de los submarinos o de los buques norteamericanos ovnis debajo del mar. Y le dijo a Elizondo, este alto oficial de la Armada, que eran más grandes que los submarinos nucleares de Estados Unidos. Que les recuerdo que tienen
150, 200 metros de largo, una cosa así, o sea, son muy grandes, ¿verdad? Ciento y cacho de metros de largo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Elizondo le pregunta a este oficial de alto rango de la Armada que qué hacían cuando se encontraban con un ovni tan grande, más grande que su submarino o que su barco, y el oficial le respondió, pues le damos la vuelta, Lu. O sea, ¿qué hacemos, verdad? Imagínense ustedes lo que significa todo esto, ¿no? Y bueno, un último punto que también compartió Elizondo en una de las entrevistas y que me pareció también muy interesante. Ya lo había escuchado antes, ¿sí? Se lo había escuchado precisamente al comandante David Fravor, que fue el piloto que interactuó con el ovni Tic Tac en 2004 en el incidente del Nimitz allá en la costa frente a San Diego. David Fravor, el comandante David Fravor, era el piloto que interactuó con el ovni, que lo siguió y que hicieron el rizo y que etcétera, que lo vio. David Fravor platica una historia, y luego Elizondo nos lo recuerda en estas entrevistas, que en una operación de recuperación de un misil de prueba en Puerto Rico apareció un ovni. Y le platico rápidamente qué consiste estas operaciones. Resulta que en Estados Unidos se hacen ejercicios, se lanzan misiles de prueba, ¿sí? Y cuando se les acaba el combustible caen al mar. Entonces, ¿qué hace el ejército? Bueno, pues el ejército va en un helicóptero, con una tripulación, con un buzo, con un alicate, bajan a donde el misil flota, porque después de un tiempo flota el misil por el aire que tiene dentro. Entonces llega el buzo con el alicate, engancha el misil y el helicóptero los asciende a los dos, al buzo y al misil, lo recuperan, lo llevan al laboratorio y ahí obtienen los datos de la prueba para hacer sus mediciones, ¿no? Esto lo hacen regularmente. O sea, lanzan el misil de prueba, cae al mar, después de un tiempo flota, el helicóptero llega con un buzo y un gancho y enganchan el misil, lo sacan del agua y se lo llevan al laboratorio. Esta es la prueba rutinaria, es la operación que ellos realizan todo el tiempo. Bueno, pues dice que en Puerto Rico llega un helicóptero a recuperar un misil flotando en el mar. El piloto se sobrevuela sobre el misil a baja altura, empieza a bajar a un buzo, ¿sí?, de la US Navy para enganchar el misil. Y cuando el buzo va descendiendo y ya está cerca del nivel del mar en donde está flotando el misil, algo muy negro, redondo, empieza a visualizarse desde abajo del mar hacia arriba, emergiendo. ¿Sí? Pues todos lo están viendo. ¿Sí? Es un disco completamente negro, negro como la noche, claramente visible debajo del agua. Es del tamaño de una pequeña isla, así lo describen. Imagínese usted la escena. O sea, observan ese monstruo negro, redondo, que está ascendiendo debajo del mar. El agua empieza a generar un efecto como si estuviera hirviendo. El mismo efecto que observó David Fravor cuando el incidente del Tic Tac, que ahí está el video en mi canal de YouTube para que lo vean. Imagínense la escena, el piloto, la tripulación, el buzo tratando de subir, muerto de miedo al observar ese monstruo del tamaño de una pequeña isla. Antes de que el objeto redondo llegue a la superficie, es bastante visible, es bastante grande, completamente negro, ¿sí? Posiciona al misil y lo absorbe, ¡pum!, y el misil desaparece y se va. Desaparece el ovni submarino. Imagínense la escena. O sea, él le encargó al buzo, ¿verdad? Seguramente no pudo dormir, no pudo dormir varias noches seguidas, ¿verdad? No es un tema menor, ¿verdad? Insisto, yo esta historia ya la había escuchado antes, precisamente de David Fravor, en una entrevista con Ryan Graves, una entrevista muy buena, por cierto, que se la recomiendo, que está en YouTube, en un podcast de Ryan Graves, piloto del incidente de Luz Roosevelt allá en 2015 en la costa del Atlántico, frente a Florida, del ovni Gimbal. Dese usted cuenta del tamaño de estas cosas.
eh, y las capacidades que tienen. Pero bueno, con esto estoy concluyendo estos dos videos, la primera parte con la mitad de las observaciones, de mis highlights, en resumen, y este segundo video con el resto de los puntos que yo consideré destacables de los testimonios de Luis Elizondo en estas 3 entrevistas, 5 horas de video que me aventé y que les comparto con mucho gusto a ustedes para que entiendan, se enteren de lo que dice Luis Elizondo y de las implicaciones que todo esto tiene en general para la comprensión del fenómeno OVNI. Ya estamos observando claramente la evidencia de que el fenómeno OVNI es un fenómeno que no solamente son naves en el cielo, es algo mucho más complejo que eso, que hay una serie de aristas, toda una fenomenología paranormal relacionada con los ovnis, que inclusive tienen algún tipo de impacto, influencia o interacción con nuestra conciencia y nuestras capacidades cerebrales emergentes, ¿sí? Y que todo esto forma parte de una realidad del universo que estamos apenas vislumbrando gracias al fenómeno OVNI, ¿sí? A los estudios que se hacen del fenómeno OVNI. Que por cierto, algunos de estos temas que están ahorita relacionándose con el fenómeno OVNI, pues han sido compartidos en algunos casos por teóricos científicos que especulan acerca de cómo funciona el universo en estas teorías de la relatividad y de la física cuántica, la teoría unificadora, la teoría de cuerdas, la teoría del bosón, que tratan de explicar el universo y cómo vamos descubriendo poco a poco todo esto que está desarrollándose en el universo que nos rodea y que no podemos ver, no tenemos las capacidades para ver. Si acaso nuestro cerebro, con estas sensibilidades que le platicaba, pues puede empezar a vislumbrar algo de ese universo que muchos no vemos. Entonces yo creo que vale la pena seguir investigando, ¿sí? Hasta aquí el video. Luis Elizondo seguramente va a seguir dando de qué hablar. Yo estaré atento a lo que se vaya compartiendo. Ténganme paciencia porque mi trabajo es muy absorbente y luego no tengo tanto tiempo como quisiera para estudiar todo esto. Tengo filas de videos que no he podido ver. Pero conforme vayas obteniendo información se los iré compartiendo. Les recuerdo algunas de las cosas importantes que vienen para fin de año, antes de que se acabe este año. Vienen 2 documentales, probablemente a fines de octubre, principios de noviembre. Viene, esperemos, una audiencia en este mes de septiembre, porque el Congreso norteamericano apenas regresó del receso de verano el día 9 de septiembre, que es el lunes, apenas regresa a interactuar. Nada más que los congresistas en Estados Unidos tienen un grave problema con el tema del presupuesto ahorita, que tienen que resolver. Y créanme que si aparece una audiencia OVNI en estos momentos, en esta época tan complicada políticamente hablando y económicamente hablando en el gobierno de Estados Unidos, sería un verdadero milagro, ¿sí? No la descarto, pero la anunciaron los congresistas, Tim Burchett la anunció, reporteros como Matt Laszlo también lo compartieron. Existe esa posibilidad, pero los tiempos políticos en Estados Unidos están de a peso, las cosas en Estados Unidos. Ojalá se dé, sería maravilloso, lo veo complicado. Yo le estaré informando si es que se anuncia y quiénes estarían en esa audiencia si es que esta se da. Le dije de los 2 documentales con 2 denunciantes diferentes nuevos. Le hablé de el pronóstico que hizo Matthew Pines. Matthew Pines es asesor de economía geopolítica, de inteligencia artificial y criptomonedas allá en Estados Unidos, asesor del gobierno estratégico, quien pronosticó, y algunos lo han replicado, han confirmado ese pronóstico, que una voz sumamente autorizada y conocida en la esfera pública norteamericana con alta credibilidad saldría en algún momento en los próximos meses a hablar a favor de la divulgación del fenómeno OVNI en Estados Unidos. La estamos esperando y vamos a ver si se presenta. Por cierto, también ahorita está dura la negociación a puerta cerrada con respecto a esta enmienda de ley que aprobó el Senado y que, entre otras cosas, y así lo dice textualmente la enmienda, está promoviendo un proceso de divulgación OVNI controlado en Estados Unidos
y que tendría que pasar por la Cámara de Representantes, por los comités de inteligencia, donde están estos líderes republicanos corruptos que tienen tráfico de influencia con los contratistas privados, y que el año pasado ellos se encargarían de bloquearla. Esperemos que ahora les alcance en las negociaciones para que pueda pasar y pueda ser promulgada por el presidente de Estados Unidos en diciembre, y que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2025. Si esto se da así, no se la van a acabar en enero de 2025. Esperemos que así sea. Si no se aprueba, ahí le encargo la posibilidad de un proceso de divulgación catastrófico, ¿sí?, en el que el gobierno norteamericano ya no tendría la posibilidad de controlar la narrativa, y que las cosas se podrían poner muy complicadas desde el punto de vista social, político y económico en Estados Unidos. Está usted informado, ¿sí? Le mando muchos saludos, le deseo mucho éxito y que Dios nos cuide a todos. Hasta luego.